Muy buenas tardes y buen inicio de semana. Son las 19 horas del lunes 22 de junio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Palacio Nacional de México. Y vamos a empezar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Vamos a tener el informe técnico, la información semanal de los lunes, que es el detalle sobre la situación de comorbilidades de las personas y la distribución demográfica, las características demográficas de las poblaciones afectadas, y luego abrimos a preguntas y respuestas. Le pido al doctor Alomía si es tan amable de presentar. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 115, ya en el día número 22 de la nueva normalidad. Por lo mismo es importante siempre, todos los días, repasar el semáforo y las actividades que en su momento se pueden llevar a cabo. En la siguiente diapositiva vemos el semáforo vigente para esta semana. En esta semana tenemos 17 entidades federativas en nivel de riesgo alto, que es el nivel o el color naranja, y tenemos 15 en nivel de riesgo máximo, que es el color rojo. Aquí está el mapa que las representa. En la siguiente diapositiva repasemos rápidamente cuáles son las actividades. Recordemos que la actividad hotelera está restringida en el rojo, con un aforo de solamente el 25%, siempre enfocado solo a personas que están en actividades esenciales. Todo lo demás dentro del hotel, sobre todo sus áreas comunes y restaurantes, deben estar cerrados. En el caso ya del naranja, entonces se puede incrementar a un 50% esta ocupación. Las áreas comunes también pueden abrir a un 50%, incluido sus restaurantes, tal y como lo vemos en el siguiente grupo, que es restaurantes y cafeterías, en donde en el color naranja, 50% de aforo con todas las medidas de sana distancia al interior, y en el rojo sabemos que están cerrados, que solamente pueden dar servicios a domicilio o para llevar. En el caso de las barberías, estéticas, peluquerías, en el rojo igual es solo a domicilio, y en el naranja ya puede empezar con un aforo de un 50%, preferentemente con citas para poder siempre regular la cantidad de personas que ingresarían al local y los tiempos que pueden estar al interior del mismo. Parques, plazas públicos, ya desde el semáforo rojo habíamos comentado que podía haber un aforo del 25%, enfocado básicamente a la actividad física de las personas. Este aforo se incrementa en el color naranja a un 50%, pero sigue la misma indicación y se pide a la población no realizar eventos ni congregaciones en este tipo de lugares. En el caso de mercados, supermercados, pues son servicios esenciales. Siempre se permitió un aforo de hasta un 50% en el semáforo rojo. En el naranja este se incrementa a un 75% y se sigue invitando a la población a que solo acuda una persona por familia para que se pueda controlar lo mejor posible el aforo y se pueda tener la sana distancia al interior de estos lugares. Los estadios continúan cerrados, tanto en el naranja como en el rojo, sin embargo se permite la actividad de los equipos al interior sin público y lógicamente a puerta cerrada. Veamos la siguiente diapositiva, cuyas actividades están cerradas todas para un nivel de riesgo máximo, que es el rojo, y solo en el naranja podemos ver, en el caso de gimnasios, spas similares, 50% de aforo, igual con citas para que se permitan las acciones de limpieza al interior y de espaciamiento entre los clientes. En el caso de los cines, los teatros, museos o algunos eventos culturales con menos de 500 localidades, se empieza con un aforo limitado, que es solo del 25%, para poder mantener medidas de sana distancia al interior. El mismo porcentaje para los locales de los centros comerciales y para las iglesias, para que también al dispersar donde se sientan las personas se pueda tener esta sana distancia asegurada. En el caso de conciertos, eventos masivos, bares y similares,
en ambos niveles de riesgo, es decir, para las 32 entidades federativas, este tipo de actividades todavía se deben de mantener cerradas. Bien, veamos ahora sí la actualización de la pandemia a nivel mundial. Aquí en la primera diapositiva seguimos viendo que las proporciones de lo que representa la pandemia activa, es decir, las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, continúa manteniéndose estable, y lo vemos ya así hace 2 semanas. Pero esta estabilidad es una estabilidad que tampoco ha permitido que los números disminuyan, es decir, seguimos teniendo incremento de casos todos los días y prácticamente hacen un balance con los casos que empiezan a quedar en el día 15. Si vemos la región de las Américas, que es la que concentra en este momento a nivel mundial la pandemia, se ha mantenido el número por arriba de 1 millón, o sea, este grupo de personas en los últimos 14 días se mantiene por encima del 1 millón y la proporción siempre se ha mantenido alrededor del 55%. Parece que la pandemia en la región de las Américas todavía no quiere ceder, se mantiene activa. Veamos la siguiente diapositiva. Son los números para la República Mexicana al corte del día de hoy. 488.550 las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos. De estas, ya 246.147 tuvieron un resultado negativo de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, la prueba PCR, que es la que se realiza en México para confirmar o descartar los casos. Por lo tanto, son personas que son descartadas a COVID-19. Pero sí también 185.122 son los casos confirmados ya acumulados al corte del 22 de junio, y también para el día de hoy se actualiza el número de las personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de la enfermedad, que el día de hoy son 22.584. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución por entidad federativa de la carga acumulada de casos de COVID-19 confirmados. Siempre hemos tenido a la Ciudad de México y al Estado de México con una cantidad importante, recordando siempre que son, además de los estados que iniciaron, que tuvieron los primeros casos confirmados y que por sus densidades poblacionales tuvieron una transmisión importante, sobre todo en las últimas semanas. Lo siguen Tabasco, Veracruz, Baja California y Puebla, que tienen por encima de los 7,000 casos ya acumulados hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva, que son los casos activos. Los tenemos en 2 grupos, los activos que ya han sido confirmados, los activos que aún son sospechosos, y los vemos también distribuidos por entidad federativa. En el color rojo oscuro, que está pegado a la base, tenemos los activos confirmados, los que ya tienen un resultado de laboratorio positivo, y en las barras superiores, que son las de color naranja claro, tenemos la distribución de estos 35.710 activos que todavía son sospechosos, están esperando un resultado de laboratorio, y como pueden ustedes ver en el tamaño total de la barra, o sea, si vemos el tamaño del rojo más el naranja claro, pues habrá muchas entidades federativas que tienen más casos activos y que por lo tanto representan mayor actividad en los últimos 14 días que las que solamente han confirmado casos como tal, y ahí podemos ver claramente cuáles serían estas entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución de las defunciones que hasta el momento se han confirmado, así también como las que aún se encuentran pendientes de un resultado de su prueba de laboratorio. Estas 1.874 defunciones sospechosas, pueden ustedes notarlas en el color naranja claro, y vemos que su distribución es en el tiempo, prácticamente en el último mes y una semana. Y estamos aún todavía esperando su clasificación final, es decir, que se confirmen o que se descarten, sabiendo que en base a los porcentajes de positividad, entre un 40 y un 50% de estas, dependiendo de la semana donde se encuentren, podrán ser también confirmadas. Veamos la siguiente diapositiva, que es la distribución por entidad federativa de la carga acumulada de las defunciones.
también con la expectativa en color naranja claro, de donde todavía pueden incrementarse las mismas cuando su resultado se confirme. Si vemos la siguiente diapositiva, es la distribución de las defunciones que se notificaron al corte del día de hoy, no que ocurrieron en las últimas 24 horas, de hecho esto lo podemos ver claramente en las barras pequeñas de color azul que están sobre las barras de color marrón oscuro. Esa es la distribución de las defunciones que el día de hoy aparecen o se suman a la estadística de las personas que lamentablemente han perdido la vida. Podemos ver una distribución que prácticamente es similar a la que vimos en la curva previa con el color naranja claro, que son precisamente las defunciones sospechosas. Si vemos estas 759 en la siguiente diapositiva, cómo están distribuidas en función de su institución donde recibieron la atención y notificaron, que sería la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo están precisamente distribuidas en el tiempo. Todavía hay un buen grupo de estas defunciones que ocurrieron en el mes de mayo, como lo veíamos ayer. Si vemos también esta proporción o este grupo del mes de mayo, son prácticamente todas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ya de manera más reciente, que serían las 2 primeras semanas de junio, también el Instituto Mexicano del Seguro Social con una importante participación, y ya ahí precisamente en la última semana es donde empieza a aparecer defunciones de la Secretaría y de otras instituciones, por eso vemos esta barra. Pero veamos cómo están todas ellas distribuidas en un buen periodo de tiempo, inclusive habiendo algunas no solo de la primera semana de mayo, sino ya unas muy pocas que sucedieron también en el mes de abril. Veamos la siguiente diapositiva, es la curva epidémica, en este caso representada por los casos confirmados acumulados hasta el momento y también los casos que todavía en este momento son sospechosos, es decir, que no tienen un resultado de laboratorio. Cuando los vemos así, pues vemos una tendencia ascendente clara cuando sumamos los dos grupos de colores. Sin embargo, recordemos que de estos casos sospechosos, es decir, de estos que están en color naranja claro, no todos son casos confirmados o no todos son casos de COVID. Lo que podemos hacer, y de hecho estamos haciendo, es aplicamos el porcentaje de positividad, es decir, para esos casos que están en color naranja claro, vamos a aplicar, y para cada semana epidemiológica, recordando que el porcentaje de positividad varía de acuerdo a la semana epidemiológica, aplicamos el porcentaje de positividad para estimar cuántos de estos casos que están en naranja claro van a ser casos confirmados. Y entonces cuando hacemos eso obtenemos la siguiente diapositiva, que es precisamente la curva epidémica estimada. Es decir, esto es lo que realmente podríamos estar teniendo. Ya empezábamos a observar, de hecho aquí en esta gráfica están retirados los últimos 7 días de datos para quitar un poco el sesgo que normalmente esto produce, ya que en los últimos 7 días puede haber todavía una disminución de casos por la fecha de inicio de síntomas y porque todavía se están notificando. Y pues bueno, vemos sí la tendencia ascendente, sin embargo prácticamente a partir de que inicia el mes de junio, del 31 de mayo, 1 de junio, podemos empezar a ver un poco la estabilidad ya de esta curva que era ascendente, y pues vamos a ver si en su momento esa estabilidad se mantiene o inclusive en los siguientes días pudiera ya empezar a presentar algún decremento o alguna curvatura de manera descendente. Eso es lo que vamos a estar viendo, vamos a estar dándole seguimiento también a esta curva estimada durante todos los días. La siguiente diapositiva es la misma curva estimada, nada más que tiene una representación en línea y puntos para poder notar precisamente esto que estamos observando prácticamente ya un poco más consistente durante todo el mes de junio, sabiendo que esta es prácticamente la última semana completa que vamos a tener
del mes. Ahí podemos ver con un poco más de claridad cómo esa tendencia ascendente empezaría como a estabilizarse, recordando además que esta es la curva nacional, o sea, es la suma de todos los casos que en su momento se han confirmado en las 32 entidades federativas. Entonces vamos a dar un buen seguimiento a esta curva para ver cómo se sigue comportando en los siguientes días. La siguiente diapositiva viene a ser la distribución de esos casos que están aún sospechosos, solamente los que están aún sospechosos por entidad federativa, y además agregamos en cada una de las entidades federativas dónde se encuentra la mayor carga de estos casos aún sospechosos, es decir, en qué institución. Y es algo que vamos a estar también monitoreando. Vemos que son 3 los estados que tienen 4,000 o más casos aún sospechosos por clasificar y que por lo tanto estarían a la cabeza de esta estadística. Serían el Estado de México, la Ciudad de México y el Estado de Sonora. Vamos a ver cómo esto se va resolviendo y atendiendo en los siguientes días para poder seguir contando con más casos confirmados. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra carga acumulada de casos confirmados, 2.5% fue el incremento en las últimas 24 horas. Recordemos que estamos en día lunes, ayer fue domingo, día inhábil, por lo tanto siempre vemos durante el fin de semana y los lunes una disminución. Vamos a ver mañana martes si esto se mantiene o qué tendencia podría llevar, y pues fueron 4,577 de todas maneras los casos que se notificaron como confirmados o que su resultado se emitió en la plataforma en estas últimas 24 horas. Veamos ahora el grupo de diapositivas que nos demuestran la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Prácticamente no ha habido una variación importante, aunque la ocupación de camas generales disminuyó un punto porcentual, 44%. En el caso de las camas con ventilador se mantiene prácticamente similar, 38%. Tuvimos un porcentaje de notificación del 95% de ahora estas 890 unidades, que ahorita vamos a ver también en su curva correspondiente cuál fue el incremento. Veamos la distribución en las entidades federativas de ese 44 y ese 38%. Aquí está el primero, que son las camas IRAG general. Dependiendo de la entidad federativa se incrementa o disminuye la ocupación, pero veamos que todas las entidades al menos están por encima del 30% de disponibilidad, que es un margen de seguridad, 30%, y Ciudad de México y Estado de México, que serían las que tienen la mayor ocupación, al menos siguen manteniendo un 31%, lo cual es bastante bueno. En la siguiente diapositiva, que son específicamente las camas con ventilador para los pacientes más críticos, aquí todavía es mayor el margen, 35, 37%, las dos entidades que tendrían la mayor ocupación, pero con una disponibilidad de al menos 35% más, y a la medida que vamos recorriendo las entidades a la derecha, pues esta disponibilidad aumenta, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva, que es donde estábamos comentando. El día de hoy vean cómo tenemos un incremento importante de 816 a 890. Esto se da porque en las últimas 24 horas ingresaron 72 unidades del IMSS Bienestar. No que no estuvieran prestando sus servicios, lo han estado haciendo prácticamente desde el inicio de la epidemia, pero como la información que viene del Instituto Mexicano del Seguro Social se reporta a través de un sistema automatizado, se detectó que estas unidades debían hacerlo como unidades solas, por lo tanto se están sumando al sistema de la red IRAG, y entonces ahora tenemos estas 72 unidades, además se agregaron otras 2 de otras áreas, pero son 72 unidades del IMSS que el día de hoy ya aparecen en la red IRAG, reportando también de manera individual sus camas disponibles y sus camas ocupadas. Si vimos los porcentajes de ocupación y disponibilidad, no variaron mucho, lo que quiere decir que cuando se sumaron con sus respectivas camas ocupadas y disponibles, y más o menos esto estaba similar a lo que veníamos viendo, por eso no hubo mucha variación, a pesar que es un número importante de unidades que se suman el día de hoy a la notificación de la red IRAG.
Veamos el último paquete de información, que es precisamente la información que actualizamos los días lunes, y es en la primera diapositiva la distribución por grupo de edad y sexo de los casos confirmados de COVID-19. Aquí estamos viendo el total de casos acumulados, los 185.122. A pesar de que ha pasado una semana, prácticamente se ha mantenido similar la estadística. Siempre hablamos que la mayoría de los casos se concentran entre los 30 y los 54 años, es donde está la mayor cantidad de ellos, y es lo que hemos estado viendo desde que inició prácticamente la epidemia en México, así como una ligera mayor afectación en casos confirmados al sexo de hombres, en donde hoy al corte tiene un 55%, habíamos visto que esto había estado normalmente siempre alrededor de un 57%, la variación es realmente mínima. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver ahora cómo esa curva se desplaza a la derecha, y es precisamente porque ahora estamos viendo la distribución de las defunciones, de estas 22.584, en donde vemos cómo son personas de mayor edad en relación a las que veíamos como casos confirmados, donde se concentra en un momento determinado las defunciones. Estaríamos hablando que va desde los 50 y como hasta los 69, prácticamente 74 años, en donde tenemos el mayor grupo de personas que han fallecido. Y algo también que veníamos viendo desde un principio es que cuando hablamos de defunciones, ahora sí el sexo de hombres es claramente mayor, prácticamente hemos visto que las 2/3 partes de las defunciones suceden en los hombres, y aquí está ese 66%. Veamos la siguiente diapositiva, son las comorbilidades o factores de riesgo que en su momento se han asociado a las defunciones. Siguen estando la hipertensión, la diabetes y la obesidad a la cabeza, prácticamente con proporciones similares a las que veíamos en semanas anteriores, así también para las que tienen una menor proporción, pero han continuado siempre presentes y dando estas proporciones, el tabaquismo, otras enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad cardiovascular, que sabemos se identifica como un importante también factor de riesgo, la inmunosupresión, el asma, el VIH o SIDA, dependiendo del estadio en el cual se encuentre la enfermedad, ha sido el que menos ha contribuido en este caso a las defunciones. Así también podemos identificar que un 71% tenía al menos una o más comorbilidades asociadas, y al menos en un 29% de las defunciones no se registró al momento de su atención que tuvieran alguna de estas, ¿sí? Son estadísticas prácticamente que también se han mantenido de manera similar. Aquí agregamos un dato, ustedes saben que también se considera como un grupo de riesgo a las mujeres embarazadas o que están en el puerperio inmediato por la inmunosupresión que en su momento genera el embarazo, ¿no? Entonces estamos también colocando el dato como tal para efectos de la escala de proporciones. Las mujeres embarazadas o en puerperio, que lamentablemente también forman parte del número de defunciones, representan el 0.2%, por lo tanto sería el porcentaje más bajo que se tendría en función a un factor de riesgo, pero han estado presentes, y de ahí el llamado que se sigue haciendo a todos estos grupos, incluyendo las mujeres embarazadas, de mantener un cuidado más estrecho, un distanciamiento social, medidas sanitarias para evitar complicaciones y fallecer. Veamos la siguiente diapositiva. En la última es donde actualizamos también los porcentajes de positividad, a diferencia de los que actualizamos el viernes. Aquí lo hacemos por estadio clínico, en este caso cómo se encontraban los pacientes cuando demandaron atención médica, y cuando vemos en este caso, digamos, las semanas ya más completas de información, que serían las 23 y la 24, vemos que una enfermedad más leve genera un porcentaje de positividad también menor, mientras el cuadro clínico del paciente se encuentra más avanzado o demanda la atención en un estado más grave, vemos cómo este porcentaje de positividad se puede incrementar.
La media que se ha tenido hasta el momento, no la media, perdón, sería el porcentaje de positividad acumulado que hemos tenido hasta el momento, es precisamente el 43%. Sin embargo, recordemos las imágenes del viernes. Para la última semana con mayor información, este porcentaje llegó a ser para esa semana del 48%, pero desde que inició la epidemia en México, pues ha sido de 43% en función de todos los resultados y muestras procesadas que hasta el momento hemos tenido. Sería la actualización para el día de hoy. Gracias, doctora Lomía. Abrimos a preguntas y respuestas. Juan Hernández, Grupo Cantón, usted, Nuri, colega, todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Juan Hernández de Perico Basta y Grupo Cantón. Tienen dos preguntas que van relacionadas precisamente a esta situación que viene circulando en redes. La primera, bueno, yo creo que serán las dos juntas. La primera es de Eric Fein de Twitter. Esta persona dice que es el epidemiólogo de la Universidad de Harvard y dice que está llorando por México. Él dice que más del 50% en el porcentaje de positividad de los exámenes que se han hecho en mexicanos han sido positivos y que en este caso pues señala que no se puede estar confiando en lo que se está aplicando aquí en México, pero también circula también en redes un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde señala que en México la tasa de contagio por el coronavirus es 6 veces mayor que China y es el doble que en Italia. Entonces, que no están informando pues con claridad lo que está ocurriendo en el sector salud. ¿Cuál sería la respuesta precisamente a estas dos situaciones que ahorita pues realmente han sembrado las redes y que han estado pues ahorita en boga y la han reproducido en varios noticieros? Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Eric Feng Ding, no lo conozco personalmente, pero sí a través de amigos o excompañeros del doctorado. Él se graduó en la misma universidad donde yo hice el doctorado, en Johns Hopkins, y luego se fue a estudiar a la Universidad de Harvard. Su campo del conocimiento es la epidemiología nutricional. Él, de hecho, es una persona, pienso, muy destacada en el campo de la epidemiología nutricional, y a una muy joven edad él obtuvo el doctorado tanto en epidemiología como en nutrición. Insisto, no lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él. Su relación con COVID empezó a ser notoria porque desde que empezó la epidemia él fue muy expresivo. Es un científico joven y me imagino con mucha pues atención a los aspectos humanos, del sufrimiento humano, lo cual me parece que es muy deseable, y fue muy expresivo en alertar sobre el COVID casi de manera angustiosa. Le valió algunas críticas por parte de algunos colegas, tanto de su universidad como de otras, en el campo de la epidemiología, porque él pues está dedicado, su entrenamiento más riguroso está en la nutrición y de repente saltaba un poco de tema, pero en fin, yo creo que es válida su actuación. Vi ese tweet durante el fin de semana, creo que el domingo, y me llamó la atención lo que hace Eric, es que presenta una gráfica de un centro de datos de acceso público que se llama Nuestro Mundo en Datos, que patrocina la Universidad de Oxford en Inglaterra, y uno de los muchísimos parámetros que se grafican en este visualizador de datos es el porcentaje de positividad, justo el que acaba de presentar el doctor Alomía y que nosotros presentamos todas las semanas. Muy probablemente los datos que vienen de México los toman precisamente de nosotros, que a su vez los procesan otras agencias de salud pública internacionales, como el Centro de Control de Enfermedades de Europa. Pero bueno, el punto es, él hace esta expresiva declaración de que llora por México porque se queda impresionado de que tengamos un porcentaje de positividad de 50%.
En realidad no es 50, es un poquito menos, es el que acabamos de ver, el 43%, pero en fin. Comparado con el porcentaje de positividad de varios otros países, es un porcentaje más alto, definitivamente es más alto. Estados Unidos, en el momento más álgido de la epidemia, llegó a tener 22, 23%, lo mismo Suiza, Italia y otros. Brasil, en cambio, va subiendo, ya va por arriba del 85%. Pero más allá de eso, aquí hemos comentado extensamente sobre el tema de comparar a los países que tienen distintos abordajes de vigilancia epidemiológica. En México, lo hemos dicho desde el inicio, nosotros hacemos pruebas a personas. Casi todos los otros países que están en esta estadística lo que tienen es el número de pruebas realizadas. Entonces, lo que obtienen ahí es el porcentaje de positividad, cuántas de las pruebas que se realizaron son positivas. En México tenemos cuántas de las personas a quienes se les hizo pruebas resultaron positivas. Y la razón es muy obvia y la hemos comentado. En México estamos interesados en utilizar eficientemente las pruebas de laboratorio para guiar las acciones de salud pública. En muchos de los otros países, por razones distintas, pero se atendió una inquietud del deseo personal de hacerse la prueba, que quizá estos que menciona este grupo empresarial, mexicanos y otros que vi que comentaban de manera muy llamativa sobre este mensaje, han estado presionando. Lo comentábamos hace un par de días, bueno, lo hemos comentado N veces, lo hemos visto en primeras planas. Y obviamente el resultado de hacer pruebas con una alta probabilidad, porque son personas sintomáticas, es que la proporción de positivos y positivas es mayor. Cuando se hacen pruebas de manera indiscriminada a quien tiene ganas de hacerse una prueba, aunque esté asintomático o asintomática, pues la probabilidad de que salgan positivas es menor. Recordarán, hoy no tocó, ¿verdad? Los viernes traemos una diapositiva del número de pruebas realizados por los laboratorios privados, que son mayormente a complacencia, quien tiene los 2,000 o 3,000 o 7,000 pesos, que es lo que cobran los laboratorios privados, una prueba que cuesta 1,200 pesos, pero ellos la cobran a esos 5,000, 7,000, entonces se hace la prueba, aunque no tenga síntoma alguno. Y obviamente la probabilidad de que salga positiva es menor, ¿no? 30%, como lo hemos dicho. En resumen, el famoso tema de las pruebas y esta urgencia de los grupos de opinión, por lo menos los que ahora vuelven a divulgar este mensaje de un destacado epidemiólogo, pues revela nuevamente una oportunidad todavía no aprovechada para entender la epidemiología de las enfermedades infecciosas desde una visión técnica. El epidemiólogo es muy destacado, como dije al principio, pero esta reverberancia pues no parece ser tan virtuosa. Ahora, a propósito de pruebas, comentábamos que en un foro reciente que organizó el Instituto Nacional de Salud Pública, donde participó el doctor Alomía como representante del gobierno mexicano, también participó el doctor Jean-Marc Gabastú, quien es el asesor regional de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Y creo que tenemos en el archivo el video de lo que declaró el doctor Gabastú con la posición de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá que estas personas que usted relata nos estén escuchando para que, si tienen unos minutos y no tienen otras ocupaciones, pudieran ver este video y se enteren de cuál es la posición de la OMS. Exactamente. Por favor. Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso como México. No estamos en una isla del Caribe en la cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conformes con las iniciativas ad hoc en estos recintos, en estos lugares de riesgo, como la Ciudad de México lo está planteando. Eso, justamente. Entonces, lo que dice con este intenso
acento francés que tiene el doctor Gabastún, es la organización nuestra, se refiere a la Organización Mundial de la Salud, no está recomendando, no está en favor de recomendar la realización masiva de pruebas en un país complejo como México. Esto lo hemos dicho 1 y 2 y 3 y 300 veces, pero lo volvemos a decir ante la inquietud o la perplejidad de estas personas que parecen preocupadas por que se hagan más pruebas y que seguimos esperando que tengan una conexión con un argumento técnico sobre cuál es su propósito. Los datos de los fallecimientos del personal de salud. Pues los vamos a invitar a que vengan los martes. ¿Cuándo presentamos? Todos los martes presentamos desde hace varias semanas. Ustedes lo saben, el informe. Hoy es lunes, hoy lamento no traerles información a este grupo empresarial, pero mañana es martes, mañana lo traeremos. Todos los martes lo presentamos. Pues este es un foro abierto, ojalá tengan tiempo o tengan un poquito de interés en la pandemia de COVID y le echen un ojito a la información pública que ponemos. También están las bases de datos que ponemos desde el 24 de abril. Son datos abiertos. Nunca se había visto en México que hubiera datos abiertos. Gracias. Por favor. Buenas noches, doctor. Bueno, sí, buenas noches, doctor. Juan Carlos Machoro, reportero. Doctor, usted mencionó hace unos días que es muy significativa la falta de infraestructura hospitalaria en destinos turísticos. ¿Ha dialogado con gobernadores de sitios y entidades con vocación turística para remediar esta situación, tal vez no solo por la cuestión del COVID, sino pensando que esa infraestructura pues se quede ahí por años y atienda a estos sitios que se han desbordado? Acapulco, Cancún, Los Cabos va para allá, donde mucha población está llegando. Gracias. Por supuesto, gracias por la pregunta. Por cierto, regresando a la anterior pregunta, a veces pensamos que estas inquietudes que expresa alguien, este grupo empresarial de mexicanos que se dedica a promover varias causas, pareciera tan repetitiva que llama la atención como un asunto que quisiera orientar la agenda de conversación fuera del interés público hacia otros temas muy puntuales. Lo digo porque me cuesta trabajo visualizar. Asumo que son gente inteligente, por supuesto, que repitan y repitan y repitan la misma cosa cuando México está inmerso en una epidemia, igual que el resto del mundo, en una pandemia, y los temas centrales que nos ocupan son muy, muy trascendentes. Entonces, está bien, quien lo pregunte, pues se le vuelve a contestar, pero no perdamos de vista los mensajes fundamentales. Estamos en medio de una pandemia, la epidemia sigue en México, hay elementos de prevención. Y lo relaciono por lo que usted amablemente me pregunta sobre la infraestructura hospitalaria. Uno de los elementos que hemos también destacado es cómo la estrategia de respuesta a esta epidemia de COVID-19 en México tuvo muy claro desde el inicio, y lo sigue teniendo, que uno de los objetivos fundamentales es que las personas reciban atención médica y que nadie, por falta de una cama, por falta de una persona, un personal de salud especializado, por falta de un ventilador cuando lo requiere, pueda sufrir un daño. Afortunadamente no nos ha pasado lo que le pasó a algunos países, sobre todo en Europa Occidental, cosa que lamentamos mucho, y algunos aquí en Norteamérica también, en donde hubo situaciones de hospitales completamente rebasados. Y entonces teníamos escenas de parques públicos con camillas o camas de hospital, o decisiones sumamente dramáticas como tener que optar por quién se intuba y quién no, porque solo hay un ventilador para 5 o 6 personas. No hemos tenido eso en México. Y no lo hemos tenido porque nuestros objetivos fueron muy claros y los objetivos se han logrado. El primero, lo que hemos dicho en innumerables ocasiones, que es la reducción en el número máximo de contagios por día.
por tanto, en el número máximo de casos y el número máximo de hospitalizaciones. Entonces, en la medida que tuvimos una curva epidémica lenta, ciertamente lenta y larga, que se va a ir hasta octubre, independientemente de que puede ser exasperante estar con una epidemia lenta, es mejor tener una epidemia lenta que una epidemia explosiva. Y en vez de haber tenido 8,000 o 9,000 casos en un mismo día, requiriendo una intubación y ventilación mecánica, no pasamos de 2,000 aproximadamente. Entonces, esto es producto de lo primero, las medidas de mitigación comunitaria que se aplicaron, como ustedes saben, lo sabe toda la sociedad, desde que lo decidimos el viernes 13 de marzo y que empezaron a instrumentarse a la semana siguiente en algunos estados y formalmente desde el 23 de marzo. Pero lo segundo, y tiene que ver con lo que usted pregunta, es la reconversión hospitalaria. Reconvertir hospitales es una tarea muy importante en el sentido de la utilidad que tiene, pero también en lo complejo que representa. Lograr destinar un hospital a COVID, un hospital como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, nos llevó cerca de 6 a 8 semanas. Y todo el operativo, que se lograra evacuar el hospital, que se completara la atención de quienes podían irse de alta y que se asignara a otros hospitales a aquellas personas que continuaban en hospitalización. Por poner un ejemplo de muchos, cerca de 43 hospitales ya han sido acondicionados y rehabilitados, y esto parte de aquellos hospitales, se acordarán, siempre que digo esto me acuerdo de un personaje, como aquella vez que quedaron abandonados, 307, en realidad son más, son como 327 hospitales que quedaron abandonados y que fueron tomados por el agrupamiento de ingenieros militares, que fueron financiados y organizados por el Instituto de Salud para el Bienestar, y lo mismo algunos hospitales del ISSSTE y otros del Seguro Social. Y eso es lo que nos ha permitido expandir la capacidad y evitar que se saturen los hospitales. En los puertos, zonas turísticas, históricamente hemos tenido por años, por décadas, una limitada inversión en la infraestructura turística, por distintas razones, pero ciertamente se aprecia que rebasan las necesidades a las capacidades. Desde luego hemos conversado de esto y muchos otros temas con los y las gobernadoras que están en zonas turísticas. La propia Ciudad de México es una zona turística, aunque no es un puerto, y hemos identificado como una área de oportunidad para que en el proceso de transformación y expansión del Sistema Nacional de Salud, que es uno de los elementos centrales, es para nosotros el proyecto prioritario de este gobierno en el campo de salud, tomemos en cuenta el satisfacer las necesidades de infraestructura en los puertos turísticos. La respuesta ha sido muy positiva. Yo creo que los 3 gobernadores que usted mencionó son ejemplo precisamente de esa actitud tan positiva. El gobernador Carlos Joaquín en Quintana Roo, el gobernador Mendoza Davis en Baja California Sur, el gobernador Astudillo en Guerrero, pero en general todos y todas ellas tienen una actitud muy positiva y todos queremos lo mismo, que se siga expandiendo la capacidad del sistema de salud mexicano. Muchas gracias. Nuri y el colega que está allá atrás y usted. Y usted también, exacto. Hola a todos y a todas, soy Nuri Fernández de la Caracola y quiero compartir una preocupación que quizás se pueda convertir en una propuesta, que es, creo que como especie en todo el mundo estamos pues desconcertados y desconcertadas, estamos en un proceso de enfrentar una situación nueva para la que no hay una solución clara y por lo tanto hay un proceso global de aprendizaje. Y el aprendizaje se da a partir de experiencias exitosas. No son tantas, pero sí hay experiencias exitosas. Y yo me quiero referir a el tema de las brigadas de atención comunitaria. Creo que esto se ha implementado en algunos lugares del Caribe, como Venezuela y Cuba. No tengo en realidad certeza de estos 2 datos, pero el otro día que oía al gobernador de Tlaxcala, él habló de las brigadas Cuídate, que visitan las comunidades y hablan con las personas que tienen comorbilidades
y les tratan de hacer un censo de este tipo de personas en la comunidad y de darles una instrucción determinada a las personas que son más sensibles y grupo de riesgo. Entonces, me parece muy interesante porque además en estas brigadas de atención comunitaria podría participar no solamente profesionales de la salud, sino gente que se capacite para hacer la tarea. Y a lo mejor va a ser necesario hacer un esfuerzo social más grande para llegar a estos lugares y darle una atención a la gente pues en su propio lugar, en su propia casa, sobre todo la gente que es grupo de riesgo que no se puede muchas veces movilizar. Entonces, esa es como la pregunta y la inquietud. Muchas gracias, Nuria Fernández, de la Caracola. Efectivamente, hay modelos exitosos de mitigación del riesgo que se basan en la acción comunitaria, el acercamiento a las comunidades y que desde la perspectiva de salud son exactamente compatibles con un modelo general que se llama atención primaria de la salud. Este modelo, para quien no esté tan familiarizado con él, lo planteó la Organización Mundial de la Salud en una conferencia hace 40 años como el modelo a seguir por parte de los sistemas de salud del mundo, hace 40 años, 41 de hecho ya. Y en este modelo la visión es una visión eminentemente comunitaria que implica que la mayoría de los problemas de salud se pueden resolver localmente y que participan efectivamente actores y actrices sociales que no necesariamente están medicalizadas. La salud pública juega un papel central en este aspecto y dentro de la atención primaria se incluye no solo el primer nivel de atención o la medicina básica de los centros de salud, sino todo el espectro, hasta la medicina especializada, pero con una visión integral de los seres humanos y no con una visión fragmentada que depende más, como lo hemos constatado en el mundo, incluido México, en los últimos 40 años, de un enfoque sobreespecializado y centrado en la tecnología, tanto diagnóstica como terapéutica. Ojo que no estoy hablando en contra de la tecnología, ojo, ni de la especialización, que quede claro, porque no quiero ver mañana tweets y primeras planas, tampoco estoy censurando, yo sé que luego eso causa ruido. Lo que estoy diciendo es que quede claro que qué bueno que haya tecnología, pero la tecnología hay que usarla al servicio de una causa clara y los seres humanos, su entorno, su sociedad son un todo, una integralidad. La prevención es un elemento crucial del modelo de atención primaria de la salud y creo que el presidente esta mañana dio varios comentarios muy claros respecto a la prevención y la omisión de la prevención a lo largo de muchos años, 40 más o menos, en México, y cómo problemas fundamentales como la grave epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades crónicas en México, mucho tiene que ver con el abandono casi completo de la prevención. Entonces sí, estamos retomando a propósito de COVID estos modelos, lo que presentamos aquí conjuntamente con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano, y que presentó la doctora Claudia Sheinbaum la misma mañana del miércoles cuando vino ella, es precisamente una de las representaciones de este modelo de atención. El martes pasado estuve en Tlaxcala, platiqué con el gobernador y precisamente revisábamos el modelo, me explicaban el modelo que están usando y lo felicito porque me parece un abordaje muy útil. Muchas gracias. Colega, está aquí el compañero, usted y usted. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor Gatell. La pregunta es la siguiente. La Secretaría de Salud Federal tiene desagregados los datos de mortalidad por COVID-19 a nivel de Colonia y Manzana en las zonas urbanas. De ser así, ¿son datos al público y a través de qué medio? Gracias. La desagregación efectivamente es fina, pero es a nivel municipal y esto tiene una razón importante, es una decisión, proteger la confidencialidad de las personas. En las zonas urbanas la agregación o la densidad poblacional es suficientemente grande como para que se convierta casi imposible el identificar a una persona en concreto si su colonia
de repente tiene un primer caso, un segundo, un tercer caso. Pero en las comunidades pequeñas, tanto suburbanas como rurales, si pusiéramos un nivel de agregación tan fino, fácilmente se puede saber que cuando aparece un caso, enseguida se sabe quién es. Y eso podría vulnerar no solo el derecho de confidencialidad de las personas y de privacidad, sino la propia seguridad de las personas. Al inicio de la epidemia vivimos escenas muy lamentables de acoso hacia las personas enfermas. Nos pasó con los primeros 7 casos que estuvieron en cuarentena en unos hoteles y otros lugares, y no queremos que eso pase de ninguna manera. Ahora, todos los datos son públicos, insisto. Nunca en la historia de la salud pública de México se habían puesto todos los datos públicos para que los analice quien quiera, que se los manden a un epidemiólogo en Harvard si lo desean, que los analice la persona que quiera. Y si nos traen aquí una perspectiva que contribuye a entender mejor la epidemia, gracias. La verdad es que va a ser muy útil, ¿no? Ahora, su pregunta me da pie a comentar algo que se relaciona con lo que decía Nuria Fernández, y es una preocupación que externé el jueves pasado en un foro que organizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria que coordina el subsecretario Víctor Suárez. Es la preocupación que tenemos de cómo ha ocurrido un progresivo desplazamiento de la epidemia desde zonas urbanas a zonas suburbanas y zonas rurales y municipios indígenas, donde por décadas, quizá ahí es por siglos, ha existido una carencia importantísima de servicios sociales, incluidos los de salud, y son poblaciones que viven en una enorme vulnerabilidad social y económica, y nos preocupa ese proceso. Me llamó la atención, por cierto, que de todas las cosas que se dijeron en ese seminario, algunos periódicos, creo que el grupo que usted mencionaba, Juan, y otros columnistas que hoy hablaban de este epidemiólogo de Harvard, su mensaje, el mensaje con el que se quedaron con gran preocupación es que yo dije que los primeros casos estaban situados en un segmento poblacional con recursos, con afluencia económica, lo cual es un hecho demostrado. Los primeros casos llegaron al país, y no es culpa de nadie, es una realidad, con personas que viajaron en avión a Europa y pudieron regresar, o a Estados Unidos, y pudieron regresar en aviones o jets privados y llegaron infectados o infectadas. No les culpamos en absoluto, ¿no? Pero es una realidad. Pero el mensaje principal no es ese, el mensaje ahorita, y supongo que es el que nos preocupa a todas y todos los mexicanos, que queremos el bienestar de nuestra población, es que las poblaciones más vulnerables, en particular en el medio rural y en las comunidades indígenas, ahora están teniendo una progresiva expansión de la epidemia de COVID en escenarios donde los recursos son más limitados. Muchas gracias. Usted, por favor, y terminamos con usted. Señor subsecretario Raimundo González Cervantes, director de la plataforma Encuentro Vital Multimedios y corresponsal de La Felina Radio TV y Pincus Visión de Los Ángeles, California. Señor subsecretario, en algunas ciudades que han sido muy golpeadas por el COVID, como Nueva York, los hipódromos ya comenzaron a trabajar a puerta cerrada, eso sí. ¿No podría ocurrir lo mismo en el Hipódromo de las Américas? Y se lo pregunto de este modo porque de este deporte espectáculo dependen más de 15,000 personas, disciplina que pues por el COVID las ha puesto en una situación crítica. Hoy mismo por la mañana platicábamos con jockeys, con cuadrilleros y otras personas sobre la crítica situación que están padeciendo, además de que el mantenimiento de los caballos de carreras y su condicionamiento que requieren para estar en forma, lo mismo que el de los jockeys, es muy caro. Entonces, la pregunta, pues se la repito, ¿existe esta posibilidad de que se permita que el Hipódromo de las Américas funcione a puerta cerrada? Gracias. Gracias. La pregunta es muy clara, la respuesta debe serlo. En principio, sí. Es análogo a los estadios de fútbol o de cualquier otro deporte masivo que tiene un gran público. No nos preocupa tanto lo que ocurre en el caso del fútbol en la cancha o aquí en las
en la pista, no me aventuro a decir términos técnicos porque desconozco completamente el mundo de los hipódromos, en las cuadras o en la pista, no nos preocupa tanto. Obviamente pueden existir contagios también entre la población que asiste a los caballos y los jinetes y demás, o las jinetes, no sé si haya jinetas mujeres, pero definitivamente el público sí puede ser un mecanismo de congregación masiva y por lo tanto de contagios masivos. En la medida en que eso no ocurra, el público, y que se preserve solamente la parte de abajo, podrían operar. Sin embargo, hay que analizar cuidadosamente cuántas personas están en esa operación. Para el fútbol lo tenemos porque la Liga MX se acercó con nosotros desde el inicio y pudimos, junto con ellas y ellos, explorar las características. En este caso, dado que el hipódromo, si es que nos referimos al de la Ciudad de México, está en la jurisdicción territorial del gobierno de la Ciudad de México y sería cosa de que lo hablaran con el gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, nosotros podemos estar atentos y contribuir para analizar el caso y donde sea posible que abra, si es que está dentro de los parámetros de un riesgo bajo. Muchas gracias por su pregunta, don Raimundo. Terminemos con usted. Última pregunta. Sí, gracias, doctor López-Gatell, gracias al doctor Alomía. En particular, Demián Duarte, Pasión por los Negocios, Política y Rock and Roll Radio y Lobos FM de Sonora. En particular, mi inquietud es una inquietud que se le ha manifestado en varias ocasiones. Sin embargo, en mi estado tenemos una preocupación particular sobre el tema. Son las discrepancias tan fuertes que hay en la información. Yo me metí a hacer un análisis detallado de la información que nos presenta allá el secretario de Salud, Enrique Clausen, y la información que ustedes nos presentan de manera cotidiana. Encontramos discrepancias tan fuertes que representan alrededor del 34% de los casos, no solamente de contagios, sino también de casos de hospitalización y de personas que están intubadas. Casualmente, hoy la Secretaría de Salud de mi estado presenta un informe un poco más detallado en donde habla de casos activos, de personas hospitalizadas y de cuadros graves con intubación invasiva. Quiero creer que es porque el doctor Clausen también escucha las inquietudes que nosotros planteamos como periodistas. Sin embargo, yo le traigo el tema aquí porque nos interesa una explicación a detalle y sobre todo entender qué se puede hacer para que no haya estas discrepancias. Me explico, la inquietud tiene que ver con lo siguiente. En mi ciudad, Hermosillo, la alcaldesa tomó la decisión de limitar el tránsito vehicular de 6 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Sí? Y resulta que nos emiten una especie de salvoconductos para que podamos circular. Esta decisión la tomó la alcaldesa porque el secretario dijo que en Sonora estábamos casi a punto de saturar el sistema hospitalario y que no había camas de coronavirus disponibles y que esto planteaba pues una situación de emergencia. Yo sé que el doctor Alomía conoce muy bien el sistema de salud de mi estado, él trabajaba allá, además, y bueno, sabemos que se ha hecho un esfuerzo extraordinario para dotar de camas, antes no había, ahora ya hay 984 según la información de que dispongo. Sin embargo, nos gustaría entender a profundidad qué se puede hacer para no estar con estas discrepancias. Tengo otro tema que tiene que ver con esto de la activación física responsable. Yo voy a estar aquí hasta el miércoles, ojalá tenga la oportunidad de platicarlo el tema, pero me interesa mucho su opinión, doctor. Cómo no, muchas gracias. De manera genérica, y ahorita quizá el doctor Alomía nos puede dar más detalles técnicos, de manera general, efectivamente estas discrepancias las conocemos y tal como lo dijimos aquí, íbamos a presentar la evidencia y la estamos presentando ahora. Habrá notado que agregamos a la gráfica de casos confirmados la columna amarilla de los casos que aún están sospechosos. En cualquier sistema de vigilancia epidemiológica del mundo, no es inusual que exista un retraso de algunos días en el proceso de notificación hasta la oficina central, aún sistemas de vigilancia epidemiológica muy tecnificados, que tienen terminales de cómputo donde se cargan en plataformas, igual que lo tenemos en México. Pero, desde luego, entre la ocurrencia de un evento, por ejemplo, el reconocimiento de un caso o una lamentable defunción, y que el dato finalmente quede integrado en una plataforma,
ocurren múltiples eventos o múltiples transacciones que llevan sus propios tiempos. Esta tarde me hacían una entrevista en radio y comentaba precisamente esto. Si tenemos un escenario en donde tenemos 3 de la mañana, se está en la guardia, hay 2 médicos residentes, un adscrito, hay 9 pacientes, hay que intubar a 3 más, 15 ya están previamente intubados, etcétera, y fallece una persona, es natural y además yo diría completamente adecuado que el personal de salud se enfoque a proteger y salvar la vida de quienes están presentes, aun cuando pudiera ser indeseable que no se reporte en tiempo real un evento como este. Quizá a la mañana siguiente ya va a haber personal que no esté en la guardia, sino sea personal adscrito con turnos completos, y entonces empieza el proceso de notificación y luego hay que también tener la toma de la muestra, el procesamiento de laboratorio. Eso puede tardar 2 a 3 días. Cuando hay una gran demanda, obviamente las máquinas que realizan el diagnóstico se saturan y empieza a desplazarse, etcétera, etcétera. No hay una regla fija de cuál es lo adecuado, entre menos tiempo mejor, pero en sistemas, por ejemplo, de vigilancia en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, por mencionar algunos ejemplos, en Francia, no es raro que conoce uno que puede haber retrasos, dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la circunstancia, hasta de 7 u 8 días. Por esa razón, lo hemos dicho aquí, las curvas epidémicas nunca consideramos informativo los días más recientes y quitamos la última semana, a veces se quitan 2 semanas completas. Entonces, esta es parte de la explicación y desde luego lo que hay que hacer es seguir buscando los mecanismos de reforzar la capacidad humana, es decir, la cantidad de personal, crecer los laboratorios de salud pública para que tengan más máquinas que realizan el diagnóstico, etcétera, ¿no? La red de hospitalización es así, debe ser en tiempo real, los cortes son cada 24 horas y el doctor Alomía nos puede comentar qué se debe hacer para que se informe. De hecho, no, de seguro no está muy alejada de la situación real, porque de hecho si revisamos los gráficos que acabamos de presentar de disponibilidad y sobre todo de ocupación hospitalaria, Sonora en el caso de camas generales está en el 4º lugar y en el caso de camas críticas está en el 3º, es decir, es un estado que a diferencia… Sí, sin embargo, hay que recordar que este porcentaje es para todo el estado. Entonces, mientras a lo mejor en Navojoa, en Nogales o en San Luis puede haber ya disminuido la ocupación, no hay, y esto aporta ese porcentaje, a lo mejor Hermosillo, Obregón u otras localidades, el porcentaje es mayor y está realmente más cerca de la saturación. El dato se tiene, lógicamente no lo podemos desagregar a ese nivel en una presentación nacional, pero sobre todo es de importancia para la operación local ver a nivel de su localidad, o sea, ya de la ciudad, cómo se encuentra este porcentaje. Entonces habría que ver específicamente cuando el secretario de Salud se refiere a que pueden ya estar a un nivel muy alto de saturación, se está refiriendo precisamente a algunas localidades del estado que efectivamente sí pueden estarlo. Muchas gracias, gracias por su pregunta. Vemos la otra al curso de la semana, son las 20:02, aquí terminamos. Muchas gracias.